Román Losinski. En materia de salud, son las 6:40 de la mañana. El Nacional nos tiene que el Ministerio de Salud informó que fueron detectados los primeros 5 casos del virus Oropouche en Venezuela. La enfermedad por ese germen es una infección febril. El vector más conocido es el GEGEN. Tras la detección de los casos, el ministerio señaló que se tomaron medidas para atender a los pacientes y evitar la propagación del virus. Aseguró que el país cuenta con recursos médicos y tecnológicos para diagnosticar y tratar la enfermedad. Añadió que el Sistema Público Nacional de Salud mantiene seguimiento en puertos, aeropuertos, pasos fronterizos, además de hacer seguimiento a personas con síntomas febriles. Como parte de las acciones de control, el despacho aseguró que desplegó brigadas de control vectorial para eliminar los criaderos de mosquitos mediante la fumigación y aplicar el uso de biocontroladores para la reducción de la densidad de los insectos. Y es por este titular que hemos decidido contactar a la doctora Patricia Valenzuela. La doctora Valenzuela es infectólogo, es internista y es presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora Valenzuela, qué gusto saludarla. Hola Román, igualmente. Gracias por la invitación. Un saludo a tu equipo y a las personas que nos escuchan en este momento. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es este virus Oropouche? Bueno, es un virus, es un arbovirus. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque se transmite a través de la picadura de un vector, ¿ok? Sí. Tú lo mencionaste, el culicoides, que es popularmente llamado el GEGEN. Uh-huh. Y realmente en Venezuela, años atrás, se habían reportado algunos casos, pero hace mucho tiempo. Los primeros fueron hacia la década de los años 50, Trinidad y Tobago, y de ahí se extendió pues a lo que es América del Sur, pero sobre todo era característico de la cuenca amazónica. Yeah. Y hacen frontera, Brasil, Colombia, Venezuela en esa cuenca, y ahorita lo pertinente y de lo que hace mención la Organización Panamericana de la Salud es que por supuesto sale de la cuenca amazónica y se están identificando casos en lo que se llaman zonas urbanas. Uh-huh. Y esto sucede porque Oropouche hace 2 ciclos, uno selvático, que es el GEGEN, pero el hospedero, es el perezoso, algunos roedores, algunos primates no humanos, uh-huh. Y ahí se mantiene pues en ese ciclo selvático. Pero el urbano es cuando pues el GEGEN pica sobre todo la hembra, pues sí. Pica al ser humano y comienza el proceso infeccioso, ¿no? Entonces, pues aquí ya tenemos la confirmación de estos casos. Ahora habría que identificar o que se diga, porque la verdad en la información no se comenta de dónde están estos casos para más o menos entender qué fue lo que pasó, de dónde vienen, si vienen del extranjero, o sea, si venían de Colombia, venían uh-huh. de Brasil, venían de dónde vienen, para saber exactamente a qué otras cosas hay que hacer y sobre todo identificar si son estados fronterizos, porque como te comenté, pues es la cuenca amazónica en donde característicamente se identifican los casos, pero se da este ciclo ahora, urbano y bueno. Ahora, doctora Valenzuela, que haya 5 casos es suficiente como para que genere preocupación en el Ministerio de la Salud, en ustedes los expertos, ¿sospechan a partir de esos 5 casos que pueda haber más? Bueno, sí, lo bueno de esto es que estás informando lo que está pasando, claro, la comunicación, claro. Y que el ciudadano sepa qué está sucediendo es importante, porque eso además incentiva todas las estrategias de autocuidado que las comunidades pueden llevar adelante, ¿no? Y pueden accionar. Uh-huh. Y ciertamente deben haber otros casos, y por eso es importante el detalle de la geolocalización, claro, para saber dónde están estas personas, porque eso te dice que ahí está el vector, ahí está el GEGEN. Entonces ese GEGEN, por ejemplo, de esa casa picó a los demás, cómo está la familia o los contactos más cercanos de esas personas. Uh-huh. Por eso es que es importante, no debemos alarmarnos, porque también afortunadamente la mayoría de los casos son formas leves. Uh-huh. Sin embargo, hay que estar atentos porque siempre hay grupos de riesgo, y dentro de estos grupos de riesgo es importante destacar a las embarazadas, ¿no? Claro. Y los menores de edad, menores de 5 años, en particular menores de 2 años,
y por supuesto las personas que tengan alguna afección crónica que debilite su sistema inmunológico. Estamos conversando sobre el virus Oropuche con la doctora Patricia Valenzuela. Ya leíamos en la nota del Nacional que uno de los síntomas es la fiebre. ¿Qué otros síntomas, doctora? Fíjate, la fiebre, y hay una característica de esa fiebre, es una fiebre más o menos alta, pero que permanece, se mantiene durante 5 días aproximadamente continua, o sea, 5 días continuos, me explico. Dolor de cabeza, el dolor de cabeza es característico, es intenso, también dolores musculares, dolores en las articulaciones o coyunturas, como le llaman popularmente. Puede haber en algunos casos evacuaciones diarreicas, pero autolimitadas, no acompaña todo el pico agudo de los síntomas. También fotofobia, y cuando hablamos de fotofobia es que a la persona le molesta la luz artificial y la luz natural, y también puede haber dolor detrás de los ojos. Como vemos, como escuchamos, son síntomas muy similares a dengue. Claro. A dengue. Entonces hay que estar atentos porque hay que hacer diagnóstico diferencial, y la única manera de hacer diagnóstico diferencial es a través de las pruebas diagnósticas. En el caso de dengue tenemos pruebas de detección molecular a través de reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. Igualmente tenemos para Oropuche, pero no está comercializado, y estas muestras de casos sospechosos deberían enviarse al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel en la Ciudad Universitaria, en donde las procesarán y nos dirán, confirmarán si efectivamente ese caso sospechoso es por el virus de Oropuche. Y una vez confirmado, ¿cómo se trata, doctora? Fíjate, el tratamiento es sintomático. No hay un medicamento antiviral específico contra el virus de Oropuche, ni tampoco hay ningún antiviral que funcione. Es tratamiento sintomático. Si es fiebre, es antipirético para bajar la fiebre, controlarla. Igualmente para el dolor de cabeza. Hidratación es importante, porque una característica, olvidé mencionarte, son las sudoraciones por la fiebre, ¿no? Entonces, esto aumenta las pérdidas insensibles de agua, y por ello hay que estar atentos a la hidratación de la persona. No hay vacuna tampoco, y entonces, bueno, nada, aquí lo que nos queda para su prevención es, el control vectorial, que mencionaste que las autoridades sanitarias ya estaban como que encaminadas hacia eso. Y, por supuesto, las medidas de autocuidado que en los hogares podemos practicar. Doctora, ustedes infectólogos tienen trabajo garantizado de por vida, ¿no? Ay, qué feo, Román. Gracias, doctora, por su tiempo. Gracias a ti, Román. Que esté muy bien. La doctora Patricia Valenzuela es infectólogo, es internista, es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Son ahora las 6:48 de la mañana. Hay más en materia de salud del Nacional. De ese titular del Nacional pasamos al estímulo. Las autoridades sanitarias y organizaciones no gubernamentales expresaron su profunda preocupación ante el incremento de casos, en este caso de VIH, en Carabobo, donde se estima que cerca de 5,000 personas padecen del virus. En Carabobo hay casi 5,000 casos registrados de VIH, y el llamado de la Fundación Mavid es a la prevención, sobre todo el uso de métodos de barreras como el condón, el preservativo, a la hora de tener relaciones sexuales si no se tiene una pareja estable. En Mundo UR leemos que este 26 de marzo fue el Día de la Prevención de Cáncer de Cuello Uterino, una enfermedad que, según cifras de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, ocupa el tercer lugar como causa de muerte de mujeres en el país. Este reporte lo tiene Stenin Olivares. En Venezuela, cada día son diagnosticadas 16 mujeres con esta patología. De estas cifras, 6 lamentablemente pierden la vida. Se trata de un problema de salud pública que, como nos explica la ginecóloga Sheila Rodríguez, está directamente relacionado con el virus de papiloma humano. Él puede transmitirse a través de relaciones sexuales sin la debida protección. Algunos casos pueden cursar asintomáticos, y algunas pacientes pueden presentar sangrados anormales fuera del ciclo menstrual, o pueden presentar también
sangrado después de las relaciones sexuales. La especialista considera vital acudir una vez al año a controles ginecológicos que puedan detectar la enfermedad y frenar su avance. Explica que el cáncer de cuello uterino es prevenible y curable si se detecta prematuramente. Por eso es importante que acudas por lo menos una vez al año para una evaluación ginecológica, donde se te realizará la citología, que es un examen sencillo, no doloroso y que es vital para hacer un diagnóstico precoz. La prevención es importante. Existe también una vacuna contra las principales cepas causantes de la enfermedad. Por eso es importante que en esa evaluación que hagas con el médico especialista, preguntes y aclares todas las dudas que tengas. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela explica que a causa de este padecimiento, a las mujeres se les acorta la vida alrededor de 20 años. Por eso es importante la prevención, así como programas de salud pública para que las pacientes puedan tener despistajes y diagnósticos efectivos y a tiempo. La prevención es la clave. En materia de servicios, Diario 2001 nos tiene que ayer en la tarde se registró una falla en el servicio eléctrico que afectó varios estados del país, entre ellos Miranda, Distrito Capital, de hecho Guárico, Carabobo también. A través de redes sociales, múltiples usuarios reportaron la falla en el servicio eléctrico. Se registraron al menos 2 bajones de luz. Otros estados se notificaron bajones también en Táchira, Mérida, Monagas, Aragua y Anzoátegui, un texto de 2001. Y en sucesos, Mundo UR nos tiene que en Portuguesa, el 6CPC desmanteló una organización delictiva dedicada al robo de vehículos en Turén. Manuel Alvarado tiene la información. Funcionarios del 6CPC, Delegación Municipal Acarigua, lograron capturar a 3 sujetos que presuntamente conformaban una banda delictiva dedicada al robo y hurto de vehículos en el municipio Turén del estado Portuguesa. La información difundida de manera oficial indica que durante un procedimiento fueron detenidos Wilson Enrique Rodríguez Colombo, alias el Wilcho, de 29 años, Óscar José Rorro, de 32 años, y Nixon Javier Jiménez, de 25 años de edad. Se informó además que este grupo delictivo tenía como modus operandi interceptar a sus víctimas con arma de fuego durante horas nocturnas y bajo amenazas de muerte, procedían a despojarlas de sus vehículos y otras pertenencias. Durante el operativo se logró incautar 2 armas de fuego y 2 teléfonos celulares. Se conoció que los sujetos capturados poseían antecedentes penales por diversos delitos y se encuentran ahora a cargo del Ministerio Público en Acarigua. Planeta de Naciones Internacionales. Comencemos en América Latina. AFP nos tiene que el Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió este miércoles por unanimidad abrir un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros 7 acusados por supuestamente tramar un golpe de Estado. El líder de la ultraderecha será juzgado por dirigir, presuntamente, una conspiración para anular la victoria electoral del actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva mediante lo que dicen una intervención militar. En F, el gobierno de Perú oficializó la convocatoria a elecciones generales para el 12 de abril de 2026 e indicó que una posible segunda vuelta presidencial se celebraría el 7 de junio de ese año 2026, según estableció el decreto supremo publicado este miércoles en el diario oficial El Peruano con la firma de la presidenta Dina Boluarte. Y el presidente de Bolivia, en este caso Luis Arce, anunció este miércoles la declaración de emergencia nacional debido a las devastadoras inundaciones que han azotado al país tras una temporada de lluvias que ya supera los 5 meses de duración. Estos desastres naturales nos exigen declarar la emergencia nacional, lo que permitirá movilizar recursos económicos y atender los daños que están afectando a todo el territorio nacional, lo expresó Arce a través de un comunicado mostrado ante los medios de comunicación. Y bueno, de nuestra región vamos a Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron pidió este miércoles que Rusia acepte sin condiciones previas un alto al fuego de 30 días y anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por 2.000 millones de euros. Rusia no ha dado ninguna respuesta a la propuesta de alto al fuego y con sus actos ha mostrado su voluntad de guerra y de continuar con su agresión. Que Francia seguirá estando del lado de Ucrania en colaboración con Estados Unidos y con nuestros aliados y socios europeos. Las últimas semanas han sido intensas entre el presidente Trump y el presidente Zelensky. También estamos colaborando con nuestros socios británicos. Estamos trabajando codo con codo también con nuestros socios europeos. Y me gustaría que quede muy claro
que Rusia no tendrá nada que decir en cuanto al apoyo que vamos a ofrecer y que ofreceremos a Ucrania. Rusia tampoco tendrá nada que decir para la paz duradera, porque se trata de Ucrania y se trata de la seguridad de todos los europeos. Macron, que habló con la prensa tras la reunión en el Elíseo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recalcó que se ha entrado en una fase decisiva para lograr poner fin a la guerra y recordó que Ucrania ya aceptó en Jeddah, Arabia Saudita, un alto al fuego de 30 días total y sin condiciones. Esperamos el mismo compromiso por parte de Rusia, dijo. Sin embargo, constató que Rusia sigue golpeando día tras día, incluyendo objetivos civiles. De hecho, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, condenó este miércoles un nuevo ataque ruso con decenas de drones kamikaze en el que resultaron dañadas infraestructuras civiles e industriales en las regiones ucranianas de Kryvyi Rih y Sumy. Declaró que la continuación de este tipo de bombardeos demuestra que Rusia no busca una paz real, lo tiene F. El secretario de Estado de Estados Unidos, por su parte, Marco Rubio, dijo este miércoles que poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania no será sencillo, tomará tiempo, ya que entre otros factores hay que valorar un amplio marco de sanciones establecido globalmente. Todos deberían estar contentos de que Estados Unidos esté involucrado en un proceso para poner fin a la guerra y lograr la paz. No va a ser fácil, no será sencillo, tomará tiempo, pero al menos estamos en ese camino y estamos hablando en estos temas, o de estos temas, cita textual para Marco Rubio. Bueno, ya que mencionamos Estados Unidos, France 24, hay varias notas. France 24 tiene una. El presidente de los Estados Unidos firmó una nueva orden ejecutiva que exigiría un comprobante de ciudadanía para ejercer el derecho al voto, una medida que pasa por encima de la autoridad encargada de establecer reglas electorales y que podría dejar por fuera a estadounidenses de bajos recursos, inmigrantes, que podrían encontrar obstáculos al momento de votar, de sufragar. Trump aseguró que esta nueva orden ayudará a acabar con el fraude electoral. Okay. You all understand that? Yes. Election fraud. De acuerdo, lo entendéis. Sí, fraude electoral. Habéis oído el término, acabar con él. Esperemos al menos esto será un gran paso para acabar con él. Hay otras medidas que tomaremos en las próximas semanas y creemos que conseguiremos unas elecciones justas. Quizá algunos piensen que no debería quejarme porque ganamos por goleada, pero tenemos que enderezar nuestras elecciones. Este país está muy enfermo por culpa de las elecciones falsas y las malas elecciones, y vamos a enderezarlo de una forma u otra. Encontramos en la Associated Press, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos, Trump, anunció el miércoles que impondrá aranceles de 25% sobre las importaciones de automóviles, una medida que, según la Casa Blanca, fomentaría la fabricación nacional, pero que también podría ejercer presión financiera sobre las automotrices que dependen de cadenas de suministros globales. Los aranceles con los que la Casa Blanca se espera recaudar $100,000 millones anuales podrían ser complicados debido a que las automotrices estadounidenses se abastecen de piezas de distintas partes del mundo. Eso en AP. En F, leemos que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha suspendido temporalmente los trámites de aprobación de residencia permanente, conocida como Green Card o tarjeta verde, para ciertos migrantes, incluidos refugiados, esto con el objetivo de identificar fraudes y eliminar riesgos para la seguridad nacional, según reportaron medios en Estados Unidos. El Servicio de Migración y Ciudadanía, el USCIS, suspende temporalmente la aprobación de ciertas solicitudes de ajuste de estatus para la residencia permanente a la espera de que se completen las evaluaciones y la verificación adicionales. Es una cita textual, lo puede leer en F. En CNN tenemos que una Corte Federal de Apelaciones mantiene, tras una decisión dividida, un bloqueo temporal a la facultad del presidente Trump de usar la ley de enemigos extranjeros para deportar rápidamente a presuntos miembros de una pandilla venezolana. El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington falló por 2-1 que 2 órdenes de tribunales inferiores que bloquean el uso de amplia autoridad en tiempos de guerra por parte de Trump puedan mantenerse mientras se resuelve una impugnación legal a la invocación de la ley por parte del propio presidente. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este miércoles mantener las restricciones impuestas por el gobierno de Joe Biden a las conocidas como armas fantasma, unos artefactos caseros que no pueden rastrearse al no requerir número de identificación. El fallo lo redactó el juez conservador Neil Gorsuch con un apoyo de 7-2 entre los magistrados del tribunal, con solo los también conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas en contra. Y congresistas republicanos de Estados Unidos acusaron este miércoles a la radio pública NPR y a la televisión estatal PBS de radicales y de ofrecer una información sesgada durante una audiencia en la Cámara de Representantes en la que defendieron que dejarán de recibir fondos federales, una nota de F. Una más sobre Estados Unidos. El vicepresidente de ese país, J.D. Vance, anunció que se sumará a la delegación de su país que visitará Groenlandia el próximo viernes 28 de marzo, pero
Su visita ha dado un giro después de que el anuncio elevara la ira en territorio perteneciente a Dinamarca. Vance confirmó este miércoles 26 de marzo que él limitará su viaje, no solicitado en la isla, a la base espacial estadounidense de Pituffik, en el norte del territorio semiautónomo. La decisión fue comunicada después de que Copenhague protestara por lo que se había previsto sería una visita más extensa e incluiría la asistencia a una popular carrera de perros y de trineos en la capital, en Nuuk. El texto completo en France 24. 6:59 sobre Medio Oriente. Manifestaciones en Gaza en contra del grupo extremista Hamas continuaron ese miércoles con miles de personas que han salido a las calles para exigir el fin de la guerra en la región. Por su parte, una agencia de la ONU alertó sobre lo que denominó como una grave crisis de hambre que existe en la zona y denunció que Israel ha bloqueado la asistencia humanitaria durante al menos 3 semanas. Y mire, encontramos declaraciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, abrió la puerta a crear un ejército europeo formado por fuerzas armadas de los Estados miembros de la Unión. Unas fuerzas armadas comunitarias, integradas por 27 países, para guiarla con la misma bandera y con los mismos intereses. Solo así nos convertiremos en una verdadera unión y garantizaremos una paz duradera. Encontramos en Euronews que el secretario general de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Mark Rutte, ha aterrizado en Varsovia, en Polonia, para mantener una serie de encuentros con miembros del ejecutivo de ese país, uno de los más férreos partidarios de un rearme colectivo europeo por la proximidad con Rusia. Por otra parte, leemos que el ejército de Sudán dijo el miércoles que había recuperado el aeropuerto internacional de Jartum y el jefe militar voló de regreso a la capital por primera vez en casi 2 años de guerra, acercando al ejército a recuperar el control total de la ciudad del grupo paramilitar rival Fuerzas de Apoyo Rápido. Y una nota más nos regresa a Estados Unidos porque una ciudadana turca, estudiante de doctorado en la Universidad de Tufts, fue detenida por agentes federales sin explicación, según dijo su abogado el miércoles. Lo tiene la Associated Press. Rumeysa Öztürk, de 30 años, acababa de salir de su casa en Somerville para reunirse con amigos el martes por la noche cuando fue detenida por agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Lo dijo la abogada Masha en una petición presentada en la Corte Federal de Boston. Esto ocurrió en Boston y se han difundido imágenes de cámaras de seguridad, son ya virales sobre esta detención. 7 de la mañana, 1 minuto al regreso, estaremos conversando nosotros con Jesús María Casal, con el doctor Jesús María Casal. Inmediatamente después dedicaremos buena parte del programa a hablar de la educación, del programa, del modelo educativo en nuestro país y el mundo. Lo haremos con Lila Vega, con Mariano Herrera y con el reporte de nuestros corresponsales al interior del país. Vamos a la pausa, lo hacemos con algo de buena música, Foreigner y Say You Will. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.